El sol de la tarde caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Francisca Ruiz cruzó las puertas del prestigioso restaurante El Cardenal en el centro histórico. Su vestido azul marino contrastaba con su piel canela y el pelo negro recogido en un moño profesional. A sus 28 años, había conseguido posicionarse como una respetada periodista de investigación en uno de los diarios más importantes del país, un logro que no habría sido posible sin su determinación y talento. Antonio Vega la esperaba en una mesa junto al ventanal. A sus 32 años, heredero del imperio inmobiliario Vega, representaba todo lo que ella había aprendido a desconfiar: privilegio, poder y conexiones políticas. Sin embargo, durante los últimos 8 meses, Antonio había derribado sus prejuicios con detalles sinceros, conversaciones profundas y un aparente deseo de distanciarse de la sombra de su padre, don Javier Vega, un hombre conocido por sus métodos implacables para expandir su imperio. «Llegas tarde», comentó Antonio, levantándose para saludarla con un beso. Francisca no respondió al gesto. En su bolso llevaba una memoria USB con pruebas que había descubierto esa misma mañana, pruebas que confirmaban sus peores sospechas. «¿Qué pasa, Fran? Pareces preocupada», preguntó Antonio volviendo a su asiento. «Necesito que me expliques algo», respondió ella, sacando su tablet y colocándola sobre la mesa. «¿Recuerdas la investigación sobre la que te hablé? ¿Sobre el proyecto inmobiliario en Xochimilco que está desplazando a familias enteras?» El rostro de Antonio se tensó imperceptiblemente. «Claro, la que te dije que abandonaras porque era un callejón sin salida». Francisca deslizó el dedo sobre la pantalla, mostrándole documentos internos de Inmobiliaria Vega. «¿Y recuerdas cuando te pregunté si tu familia tenía algo que ver? Me juraste que no». Antonio guardó silencio mientras Francisca navegaba entre correos electrónicos, contratos y fotografías que lo implicaban directamente. «Me utilizaste», declaró ella, con voz quebrada pero firme. «Te acercaste a mí cuando supiste que estaba investigando a tu familia. Todo este tiempo estabas monitoreando mi trabajo, reportándole a tu padre y probablemente riéndote de mí». «Francisca, no es lo que parece», intentó explicar él, bajando la voz. «Es complicado. Mi padre...» «¿Tu padre qué?», interrumpió ella. «¿Te ordenó seducir a la periodista para mantenerla vigilada? ¿Fue idea tuya?» La tensión entre ambos atrajo miradas discretas de las mesas cercanas. En ese preciso momento, como invocado por la conversación, don Javier Vega entró al restaurante acompañado por 2 hombres de aspecto severo. El patriarca, un hombre de 65 años con cabello entrecano y traje impecable, caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que los demás se aparten a su paso. Antonio palideció al ver a su padre dirigirse hacia ellos. «Por favor, Francisca, no hagas una escena», suplicó en voz baja. «Podemos hablar de esto en privado. Te juro que puedo explicarlo todo». Don Javier llegó a la mesa, su presencia imponente contrastando con la atmósfera elegante del restaurante. «Antonio, no sabía que estarías aquí», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «¿No me presentas a tu acompañante?» Antonio se levantó nervioso. «Padre, ella es Francisca Ruiz. Trabaja para El Universal, sección de investigación», completó don Javier con una sonrisa calculadora. «Su reputación la precede, señorita Ruiz». Francisca se puso de pie lentamente, su mente conectando las piezas finales del rompecabezas. No había sido casualidad este encuentro. Don Javier sabía exactamente quién era ella desde el principio. «Mucho gusto, don Javier», respondió con fingida cortesía. «Su hijo y yo estábamos discutiendo negocios familiares, de hecho. Específicamente cómo su empresa está desalojando ilegalmente a campesinos en Xochimilco». El ambiente se congeló. Antonio intentó intervenir. «Francisca, no es el momento». «¿Y cuándo es el momento, Antonio?», preguntó ella, alzando la voz. «¿Después de que destruyan más vidas? ¿Después de que termines de jugar conmigo?». Don Javier mantuvo su expresión imperturbable. «Señorita Ruiz, le aseguro que cualquier información que tenga está sacada de contexto. Nuestros proyectos cumplen con la ley». «Tengo pruebas que demuestran lo contrario», respondió Francisca. «Y también pruebas de cómo su hijo me ha estado espiando todo este tiempo». Antonio intentó tomar su mano, pero ella lo apartó. «Fran, por favor, te lo puedo explicar. Lo que sentí por ti fue real. Fue la gota que derramó el vaso.
La rabia, la humillación y la traición se cristalizaron en un instante. Sin pensarlo, Francisca levantó la mano y cruzó la cara de Antonio con una bofetada que resonó en todo el restaurante. «Eres un cobarde y un mentiroso», dijo temblando de ira. El rostro de don Javier se transformó en una máscara de furia contenida mientras su hijo se llevaba la mano a la mejilla enrojecida. El patriarca miró a su alrededor, consciente de los testigos, antes de inclinarse hacia Francisca. «Ha cometido un grave error hoy, señorita Ruiz», susurró con voz gélida. «Nadie humilla a mi familia en público y sale impune». Francisca sostuvo su mirada. «Que nadie manipula mi vida y destruye familias inocentes sin enfrentar consecuencias», respondió recogiendo su bolso y tablet. «Esto apenas comienza, don Javier». Mientras caminaba hacia la salida con la cabeza alta, Francisca no podía imaginar la magnitud de la tormenta que acababa de desatar sobre su vida. 3 días después de la confrontación en el restaurante, Francisca llegó a la redacción de El Universal para encontrar un ambiente inusualmente tenso. Las miradas esquivas de sus colegas y el silencio repentino a su paso le provocaron un escalofrío de inquietud. Cuando llegó a su escritorio, su jefe, Raúl Mendoza, la esperaba con expresión grave. «A mi oficina, Francisca. Ahora». Dentro del despacho acristalado, Raúl cerró la puerta y las persianas antes de hablar. «Han presentado una demanda por difamación contra ti y el periódico. Inmobiliaria Vega nos acusa de publicar información falsa sobre sus proyectos». «Pero no hemos publicado nada todavía», respondió Francisca, confundida. «Exacto. Se adelantaron. Alguien filtró que estabas investigando y han actuado preventivamente». Raúl se pasó la mano por el cabello canoso. «La dirección está nerviosa, Francisca. Los Vega tienen conexiones poderosas y son uno de nuestros mayores anunciantes». «¿Me estás pidiendo que abandone la investigación?», preguntó incrédula. «Te estoy comunicando que el editor ha decidido asignar el tema a otro equipo», respondió Raúl evitando su mirada. «Y te han puesto en licencia administrativa mientras se resuelve la demanda». Francisca sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Me están suspendiendo por hacer mi trabajo?». «Es temporal», intentó consolarla Raúl, «hasta que los abogados resuelvan este asunto». Al salir de la oficina con una caja que contenía sus efectos personales, Francisca notó las miradas compasivas de algunos compañeros. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Te advertí sobre las consecuencias. Esto es solo el comienzo. Taobé». Esa noche, al llegar a su apartamento en la colonia Roma, encontró la puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, empujó lentamente para descubrir su hogar completamente revuelto. Cajones abiertos, libros esparcidos y su computadora personal desaparecida junto con todas sus unidades de respaldo. Mientras evaluaba los daños, su teléfono sonó. Era Mercedes, su mejor amiga y colega del periódico. «Fran, ¿estás bien? Acabo de enterarme de lo que pasó en la redacción». «Han entrado en mi apartamento, Merce», respondió Francisca con voz temblorosa. «Se llevaron mi computadora y todas mis copias de seguridad». «Dios mío». «¿Has llamado a la policía?». Francisca soltó una risa amarga. «¿Para qué? ¿Crees que harán algo contra los Vega?». Se detuvo un momento. «Pero tengo algo que ellos no saben». La noche anterior al incidente en el restaurante, siguiendo su instinto periodístico, había enviado copias de toda su investigación a un correo electrónico secreto y a Mercedes. «Necesito un lugar donde quedarme esta noche», dijo Francisca. «No me siento segura aquí». «Ven a mi casa», respondió Mercedes sin dudar. «Pero ten cuidado. Si los Vega son capaces de esto, son capaces de mucho más», completó Francisca. «Pero yo también». A la mañana siguiente, mientras tomaban café en el pequeño apartamento de Mercedes en la Condesa, Francisca revisaba las noticias en su tablet. Un artículo llamó su atención: «Periodista acusada de extorsión a empresario». El artículo, publicado en un periódico rival, la acusaba de intentar chantajear a Antonio Vega para obtener dinero a cambio de no publicar información falsa sobre su familia. «Están destruyendo mi reputación», murmuró Francisca, mostrándole la pantalla a Mercedes. «Esto es una campaña orquestada», respondió su amiga indignada. «¿Qué vas a hacer?». Francisca guardó silencio un momento, pensando en las familias de Xochimilco que había entrevistado, en las pruebas que tenía sobre la corrupción de los Vega y en la traición de Antonio. «Voy a luchar»,
declaró finalmente. Pero necesito ayuda. Esa tarde Francisca se reunió con Eduardo Campos, un abogado especializado en derechos humanos y libertad de prensa, en una pequeña cafetería de Coyoacán. Lo que me describes es un claro caso de intimidación, dijo Eduardo después de escuchar su historia. Puedo ayudarte con la parte legal, pero necesitamos pruebas de que los Vega están detrás del allanamiento y la campaña de difamación. Tengo las pruebas originales sobre el proyecto de Xochimilco, respondió Francisca, y puedo conseguir testigos que confirmen cómo Antonio se acercó a mí deliberadamente. Eduardo asintió, pensativo. No será fácil. Estamos enfrentándonos a una de las familias más poderosas de México. Lo sé, respondió ella, pero no tengo opción. Si no los detengo, seguirán haciendo lo mismo a otras personas. Mientras discutían estrategias, Francisca notó a un hombre que los observaba desde otra mesa. Cuando sus miradas se cruzaron, el desconocido apartó la vista rápidamente. Creo que nos están vigilando, susurró a Eduardo. Mantén la calma, respondió él. Termina tu café y saldremos juntos. Conozco un lugar donde podemos hablar con más privacidad. Al salir de la cafetería, Francisca vio una camioneta negra de vidrios polarizados estacionada en la acera opuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. No mires, advirtió Eduardo, tomándola suavemente del brazo. Camina normalmente. Doblaron en una esquina y Eduardo la guió rápidamente hacia un mercado lleno de gente. Se mezclaron entre los puestos de artesanías y comida, intentando perder a cualquier perseguidor. «Esto es real», murmuró Francisca, la adrenalina corriendo por sus venas. «Realmente quieren silenciarme». «Bienvenida a México», respondió Eduardo con amargura, «donde el poder y el dinero están por encima de la ley. Pero no estás sola, Francisca. Hay personas dispuestas a ayudarte». Esa noche, refugiada en casa de Eduardo y su esposa Sara, Francisca recibió una llamada de Antonio. «¿Cómo conseguiste este número?», preguntó fríamente. «Francisca, por favor, escúchame». La voz de Antonio sonaba desesperada. «No sabía que mi padre iba a hacer todo esto. Tienes que creerme». «¿Igual que creí en ti durante 8 meses?» respondió ella. «¿Igual que creí que te importaba?» «Me importas», insistió él. «Por eso te estoy llamando. Mi padre no se detendrá. Conozco cómo opera. Debes abandonar la investigación, Francisca. Por tu seguridad». Ella guardó silencio un momento. «¿Es una amenaza? Es una advertencia», respondió Antonio. «Puedo ayudarte a salir del país. Tengo dinero, contactos. ¿Ahora quieres comprarme?» La indignación crecía en su voz. «No voy a huir, Antonio, y ciertamente no voy a aceptar tu ayuda. Francisca, por favor, dile a tu padre que no me asusta, y que pronto todo México sabrá la verdad sobre ustedes». Colgó antes de que Antonio pudiera responder. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte que nunca. La guerra contra los Vega apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. Una semana después del allanamiento a su apartamento, Francisca había establecido una rutina clandestina. Cambiaba constantemente de ubicación, alternando entre la casa de Mercedes, un pequeño hostal en Tlalpan donde pagaba en efectivo, y ocasionalmente el sofá del despacho de Eduardo cuando trabajaban hasta tarde. El abogado había presentado una denuncia formal por el allanamiento y una contrademanda por difamación contra los Vega, pero como esperaban, la investigación policial avanzaba con desesperante lentitud. Mientras tanto, Francisca había contactado con periodistas de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos. Si los Vega controlaban los medios locales, ella llevaría su historia más allá de las fronteras. «Necesitamos protección», insistió Eduardo una tarde mientras revisaban documentos en su despacho. «He recibido llamadas anónimas y ayer un auto me siguió durante 3 cuadras». Francisca asintió gravemente. Ella misma había notado vigilancia intermitente. «Tengo un contacto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos», respondió. «Quizás puedan asignarnos algún tipo de protección oficial. No confío en las instituciones cuando se trata de enfrentar a alguien como Javier Vega», replicó Eduardo. «Tiene demasiados políticos en su nómina». El teléfono de Francisca vibró con un mensaje de Mercedes. «Tengo algo importante. Encuéntrame en la Casa Azul en 30 minutos. Ven sola». La Casa Azul era su código para un pequeño café cerca del Museo Frida Kahlo, donde solían reunirse antes de que comenzara toda esta pesadilla. «Tengo que irme»,
dijo Francisca, recogiendo sus cosas. Mercedes tiene nueva información. Eduardo la miró preocupado. Ten cuidado. No confíes en nadie completamente. Francisca tomó precauciones para asegurarse de que nadie la seguía. Cambió de taxi 2 veces y caminó los últimos 200 metros, observando cuidadosamente su entorno. Al llegar al café, vio a Mercedes sentada en una mesa del fondo, con expresión nerviosa. «¿Qué sucede?», preguntó Francisca sentándose frente a ella. Mercedes miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. «He encontrado algo en la redacción. El nuevo editor está enterrando todas las historias negativas sobre los Vega, incluso las que no tienen relación con tu investigación». «No me sorprende», respondió Francisca. «¿Qué más?». «Pero eso no es todo», continuó Mercedes, sacando discretamente una memoria USB de su bolso. «Estaba buscando en los archivos antiguos y encontré algo interesante. Hace 15 años, el Universal investigó a don Javier por presuntos vínculos con el lavado de dinero. La historia nunca se publicó». Francisca tomó la memoria con cuidado. «¿Cómo conseguiste esto?». «Tengo mis métodos», sonrió Mercedes brevemente. «El punto es que no eres la primera periodista que intentan silenciar, pero esta vez hay algo diferente». «¿Qué?». «Antonio Vega», respondió Mercedes. «Ha estado haciendo preguntas en la redacción, buscándote, y no parece estar coordinado con su padre». Francisca sintió una punzada incómoda. A pesar de todo, no podía evitar que su corazón reaccionara ante la mención de Antonio. «No puedo confiar en él», dijo firmemente. «Ya me engañó una vez». «No te estoy sugiriendo que confíes», aclaró Mercedes. «Solo te informo. Conoce a tu enemigo, ¿recuerdas?». Mientras regresaba al despacho de Eduardo, Francisca no podía dejar de pensar en Antonio. ¿Realmente estaba actuando independientemente de su padre? ¿O era otra estrategia para acercarse a ella? Esa noche, mientras revisaba los archivos que Mercedes le había entregado, su teléfono sonó. Número desconocido. «Diga», respondió cautelosamente. «No cuelgues». La voz de Antonio sonaba urgente. «Necesito verte. Tengo información que puede ayudarte». «¿Por qué debería creerte?». «Porque mi padre también me está investigando», respondió él. «Se dio cuenta de que no estoy siguiendo sus órdenes. Francisca, lo que comenzó como una misión para espiarte, cambió. Mis sentimientos por ti son reales». Ella cerró los ojos, luchando contra el impulso de creerle. «¿Qué tipo de información tienes?». «No puedo decírtelo por teléfono», insistió Antonio. «Necesito verte en persona. Mañana en el Parque México a las 10 de la mañana, junto al lago. Ven sola». Francisca consultó con Eduardo y Mercedes. Ambos coincidieron en que podría ser una trampa, pero también una oportunidad. «Iré», decidió finalmente. «Pero ustedes estarán cerca, vigilando». La mañana siguiente amaneció nublada, presagiando lluvia. Francisca llegó al parque 20 minutos antes, observando cuidadosamente. Eduardo se posicionó en una cafetería con vista al punto de encuentro, mientras Mercedes se sentó en una banca cercana, fingiendo leer. A las 10 en punto, Antonio apareció. Venía solo, vestido con jeans y una chamarra gris, muy diferente a su habitual traje de ejecutivo. Tenía ojeras y parecía haber perdido peso. «Gracias por venir», dijo cuando Francisca se acercó. «No estaba seguro de que lo harías». «Ve al grano, Antonio», respondió ella manteniendo la distancia. «¿Qué información tienes?». Él miró a su alrededor nerviosamente. «Mi padre está desesperado por detenerte. No es solo por el proyecto de Xochimilco. Hay algo más grande en juego. ¿Qué podría ser más grande que desplazar ilegalmente a cientos de familias?». Antonio bajó la voz. «Lavado de dinero. El proyecto de Xochimilco es solo una fachada. Mi padre está limpiando dinero para personas muy peligrosas, Francisca. Políticos, narcotraficantes, gente con la que no se juega». La información coincidía con lo que había encontrado Mercedes en los archivos antiguos. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó escéptica. «¿De repente desarrollaste conciencia?». Antonio la miró directamente a los ojos. «Porque me enamoré de ti, aunque no lo creas, y porque he visto lo que mi padre es capaz de hacer. Está fuera de control, Francisca. Ha ordenado cosas». Se detuvo, como si temiera continuar. «Necesitas protección real. Estás enfrentándote a algo mucho más peligroso de lo que crees». Le extendió una memoria USB. «Aquí hay documentos, transferencias bancarias, nombres.
Todo lo que necesitas para probar lo que te estoy diciendo. Francisca miró la memoria con desconfianza. ¿Cómo sé que no es un virus o algo para rastrearme? No tienes forma de saberlo, admitió Antonio. Tendrás que confiar en mí, al menos en esto. Después de un momento de duda, Francisca tomó la memoria. ¿Por qué traicionas a tu padre? Antonio sonrió tristemente. Quizás por la misma razón que tú no abandonas tu investigación a pesar del peligro, porque hay líneas que no podemos cruzar sin perdernos a nosotros mismos. Antes de que pudiera responder, Francisca notó un auto negro acercándose lentamente por la calle adyacente. Su instinto le gritó peligro. «Tenemos que irnos», dijo agarrando el brazo de Antonio. Ahora, sin embargo, era demasiado tarde. El auto se detuvo bruscamente, y dos hombres bajaron dirigiéndose hacia ellos. «¡Corre!», ordenó Antonio, empujándola en dirección contraria. Ahora, Francisca no necesitó que se lo dijeran dos veces. Mientras corría, vio por el rabillo del ojo cómo Antonio enfrentaba a los hombres ganándole tiempo. Eduardo y Mercedes aparecieron a su lado, guiándola hacia un taxi que esperaba con el motor encendido. «¡Antonio!», gritó, mirando hacia atrás. «No podemos dejarlo. No podemos ayudarlo si nos atrapan», respondió Eduardo firmemente, prácticamente empujándola dentro del vehículo. Mientras el taxi se alejaba, Francisca vio cómo los hombres sometían a Antonio y lo metían al auto negro. Había sacrificado su seguridad para protegerla. La pregunta era, ¿realmente podía confiar en él y en la información que le había entregado? El contenido de la memoria USB que Antonio le había entregado resultó ser dinamita pura. Contenía registros detallados de transferencias bancarias a cuentas offshore, contratos con cláusulas ocultas y comunicaciones comprometedoras entre don Javier y funcionarios de alto nivel. La evidencia confirmaba que el proyecto de Xochimilco era, efectivamente, una operación de lavado de dinero a gran escala. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», comentó Eduardo, examinando los documentos en la habitación de hotel donde se habían refugiado. «Hay nombres de senadores, jueces, incluso un subsecretario de Estado». Francisca asintió, preocupada. «¿Crees que Antonio está bien? Han pasado 3 días y no sabemos nada de él». Mercedes le puso una mano en el hombro. «Estamos haciendo todo lo posible para averiguarlo, Fran. Tengo contactos preguntando discretamente en hospitales y comisarías». La desaparición de Antonio había añadido una nueva capa de urgencia y complejidad a la situación. A pesar de su traición inicial, había arriesgado todo para ayudarla, y aunque Francisca se resistía a admitirlo, sus sentimientos por él no habían desaparecido completamente. «Necesitamos un plan», dijo, recuperando su enfoque. «No podemos publicar esto en medios nacionales. Los Vega tienen demasiada influencia. Ya he contactado con The Guardian y El País», respondió Eduardo. «Están interesados, pero necesitan verificar la información antes de publicar. Y yo he preparado todo para difundirlo en redes sociales y plataformas independientes», añadió Mercedes. «Cuando lo publiquemos, debe ser simultáneo en todos los canales posibles». Francisca revisaba su teléfono constantemente, esperando noticias sobre Antonio, cuando recibió un mensaje de un número desconocido. «Tenemos a tu novio. Si quieres verlo con vida, trae toda la evidencia a Hacienda Los Olivos mañana a las 8 p.m. Ven sola. JB». Les mostró el mensaje a Eduardo y Mercedes. «Es una trampa obvia», dijo Eduardo inmediatamente. «No puedes ir». «Pero si no voy, podrían lastimar a Antonio», respondió Francisca. «O peor, ¿y si vamos a la policía?», sugirió Mercedes. Eduardo negó con la cabeza. «Con los nombres que aparecen en esos documentos, no sabemos quién está comprado y quién no. Podríamos estar entregándonos directamente». Francisca permaneció en silencio, pensativa. Finalmente, tomó una decisión. «Iré», declaró, «pero no como ellos esperan». Pasaron las siguientes horas, elaborando un plan arriesgado pero calculado. Contactaron con los periodistas internacionales, establecieron protocolos de seguridad y prepararon múltiples copias de la evidencia para ser liberadas automáticamente si algo salía mal. Esa noche, mientras Mercedes y Eduardo hacían los últimos preparativos, Francisca se permitió un momento de vulnerabilidad. «Tengo miedo», confesó a Mercedes. «No solo por mí o por Antonio. Tengo miedo de que después de todo esto
nada cambie realmente, que los Vega y personas como ellos sigan haciendo lo que quieran sin consecuencias. Mercedes la abrazó. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, Fran, pero alguien tiene que dar el primer paso, y esa eres tú. A las 7:30 p.m. del día siguiente, Francisca se dirigió sola a Hacienda Los Olivos, una elegante propiedad en las afueras de la ciudad que servía como casa de campo para los Vega. Llevaba un bolso con lo que parecía ser la evidencia original, pero que en realidad contenía copias parciales y un dispositivo de rastreo. La verdadera operación estaba en marcha. Eduardo esperaba con un equipo legal y contactos de confianza en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Mercedes coordinaba con los periodistas internacionales, listos para publicar simultáneamente. Y varios activistas de derechos humanos vigilaban discretamente los alrededores de la hacienda, transmitiendo en vivo a canales seguros. Al llegar a la propiedad, un guardia la condujo al interior de la casa principal. Don Javier la esperaba en un amplio estudio decorado con antigüedades y trofeos de caza. Estaba solo, sentado tras un imponente escritorio de caoba. «Señorita Ruiz», saludó con falsa cordialidad. «Me alegra que haya decidido ser razonable». «¿Dónde está Antonio?», preguntó Francisca directamente. Don Javier hizo un gesto hacia una puerta lateral. Dos hombres entraron, escoltando a Antonio. Tenía un moretón en la mejilla y parecía exhausto, pero por lo demás ileso. «Francisca», exclamó al verla, «no deberías haber venido». «Silencio», ordenó don Javier. «El contenido de su bolso, señorita Ruiz. Ahora». Francisca lo miró fijamente. «Primero libere a Antonio». Don Javier rió con desdén. «No está en posición de negociar. La evidencia, por favor». Lentamente, Francisca abrió su bolso y sacó una carpeta y una memoria USB. «Aquí tiene. Todos los originales». Don Javier hizo un gesto a uno de sus hombres, quien tomó los materiales y comenzó a revisarlos. «Parece estar todo», confirmó después de unos minutos. «Excelente», sonrió don Javier. «Ahora hay un asunto pendiente. Su intrusión en mis negocios y la humillación pública a mi hijo han causado inconvenientes». «Padre», intervino Antonio, «ya tienes lo que querías. Déjala ir». Don Javier ignoró a su hijo. «Verá, señorita Ruiz, en mi mundo hay consecuencias para quienes no respetan las reglas del juego», continuó don Javier, con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. «Usted ha sido particularmente persistente. Lo que usted llama reglas del juego son en realidad delitos», respondió Francisca con firmeza. «Extorsión, desplazamiento forzado, lavado de dinero. ¿Quiere hablar de consecuencias?» Don Javier se levantó lentamente, su expresión endureciéndose. «Me temo que no entiende su situación. Nadie sabe que está aquí. Nadie vendrá a buscarla». En ese momento Antonio logró zafarse del agarre de uno de los guardias y se interpuso entre Francisca y su padre. «Esto termina ahora», declaró con voz firme. «Ya no soy el mismo hijo obediente que hace todo lo que le ordenas». Don Javier observó a su hijo con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Te has enamorado de esta mujer? ¿De la persona que intentaba destruirnos? Eres más débil de lo que pensaba». «No, padre», respondió Antonio. «Me enamoré de alguien con principios, alguien que me mostró que hay otra forma de vivir, sin pisotear a los demás». Francisca tomó la mano de Antonio, sorprendida por su valentía, pero consciente del peligro que aún corrían. «Don Javier», dijo ella mirándolo directamente a los ojos, «debería saber que no soy tan ingenua como para venir aquí sin protección». Sacó su teléfono y mostró una pantalla con múltiples transmisiones en vivo. «En este momento, todo lo que está sucediendo en esta habitación está siendo grabado y transmitido a varios canales. Además, la verdadera evidencia ya está en manos de fiscales anticorrupción y medios internacionales». El rostro de don Javier palideció mientras comprendía la magnitud de la trampa en la que había caído. «Está mintiendo», dijo, pero su voz había perdido seguridad. «¿Quiere arriesgarse?», desafió Francisca. «En exactamente 10 minutos, si no confirmo personalmente que estamos a salvo, toda la información será publicada simultáneamente. Su imperio, sus conexiones políticas, todo quedará expuesto». Antonio observaba a su padre, reconociendo los signos de su furia contenida. Había visto esa expresión muchas veces a lo largo de su vida, generalmente seguida por decisiones despiadadas.
Padre, intervino Antonio nuevamente, se acabó. No hay forma de silenciar esto. Es momento de aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Don Javier miró a su hijo con un odio que heló la sangre de Francisca. Tú no eres mi hijo, escupió. Ningún hijo mío me traicionaría así. Te equivocas, respondió Antonio con sorprendente calma. Un verdadero hijo te dice la verdad, aunque duela. Lo que has construido, padre, no es un legado, es una prisión. Para ti, para mí, para todos los que te rodean. Afuera se escucharon sirenas aproximándose. El dispositivo de rastreo en el bolso de Francisca había guiado al equipo de Eduardo hasta la hacienda. Don Javier miró a sus guardias. «Deténganlos», ordenó, pero los hombres vacilaron, evaluando la situación. «Es tarde, don Javier», dijo Francisca. «La única opción que le queda es cooperar con las autoridades. Quizás así pueda negociar una sentencia más leve». Los guardias, viendo que la situación se había vuelto insostenible, retrocedieron lentamente hacia la puerta. «¡Cobardes!», gritó don Javier perdiendo finalmente la compostura. «Les pago para que me protejan». «Te protegían de tus enemigos, padre», dijo Antonio, «no de la justicia». En ese momento, las puertas del estudio se abrieron de golpe. Varios agentes de la Fiscalía Anticorrupción entraron, seguidos por Eduardo y un grupo de periodistas internacionales acreditados. «Javier Vega», anunció la fiscal al mando, «está bajo arresto por los delitos de extorsión, lavado de dinero, desplazamiento forzado y asociación delictuosa». Mientras esposaban a don Javier, su mirada se cruzó con la de Francisca. «Esto no ha terminado», murmuró. «Tengo amigos poderosos, y ahora todos sabrán quiénes son», respondió ella. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas y procedimientos legales. La historia explotó en medios nacionales e internacionales. Como era de esperarse, muchos intentaron encubrir el escándalo, pero la presión mediática y la solidez de las pruebas hacían imposible silenciar la verdad. Antonio decidió cooperar plenamente con las autoridades, proporcionando información crucial sobre las operaciones ilícitas de su padre. Su testimonio implicó a funcionarios de alto nivel y empresarios prominentes, provocando una ola de dimisiones y arrestos. Una semana después del arresto de don Javier, Francisca y Antonio se encontraron en el mismo parque donde él le había entregado la memoria USB. El día era soleado, contrastando con la tormenta que habían atravesado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Francisca, sentándose junto a él en una banca. «Tu padre enfrentará juicio, pero tú también estabas involucrado en sus negocios». «He negociado inmunidad a cambio de mi testimonio», respondió Antonio. «Pero renuncié a mi parte de la empresa y a la mayor parte de mi patrimonio. Se utilizará para crear un fondo de compensación para las familias afectadas en Xochimilco». Francisca asintió, apreciando el gesto. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente, abordando el tema que habían evitado hasta ahora. Antonio la miró intensamente. «Eso depende de ti, Francisca. Sé que te mentí al principio, que me acerqué a ti por las razones equivocadas, pero lo que surgió entre nosotros fue real, al menos para mí». Ella guardó silencio un momento, procesando sus sentimientos contradictorios. «Necesito tiempo, Antonio. Lo que vivimos fue intenso, pero comenzó con una mentira. No puedo simplemente olvidar eso». «Lo entiendo», respondió él con una sonrisa triste. «Tomaré el tiempo que necesites. Mientras tanto, tengo mucho que reconstruir, no solo mi vida, sino también algo de la confianza que perdí». Se levantó para marcharse, pero Francisca lo detuvo. «Antonio», dijo, «gracias por arriesgarlo todo para hacer lo correcto al final. Eso significa mucho». Él asintió, con una mezcla de esperanza y resignación en su mirada. «La bofetada que me diste frente a mi padre cambió mi vida para siempre», confesó. «Me despertó de una vida en la que solo seguía órdenes sin cuestionar. Me hizo ver quién era realmente y quién quería ser». Francisca sonrió levemente. «Supongo que ambos nos transformamos a través de todo esto». Mientras Antonio se alejaba, Francisca reflexionó sobre el impredecible camino que la había llevado hasta aquí. Lo que comenzó como una investigación periodística se había convertido en una lucha por la justicia, una dolorosa traición y finalmente una inesperada redención. Su teléfono vibró con un mensaje de Mercedes. «El Universal quiere ofrecerte tu puesto de vuelta.
con un ascenso, y el país está interesado en contratarte como corresponsal. Eres una estrella. Francisca sonrió. Su carrera estaba floreciendo. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino había sido doloroso, había valido la pena. En cuanto a Antonio, el tiempo diría si lo que habían compartido podría reconstruirse sobre cimientos más honestos. Se levantó y miró hacia el horizonte de la Ciudad de México. Esta historia había terminado, pero sabía que en esta ciudad, en este país que tanto amaba, a pesar de sus contradicciones, siempre habría más verdades esperando ser descubiertas. Y ella estaría lista para encontrarlas.